A ver, ¿dónde esto? ¿Cómo? Sí. ¿A dónde? No le quiero pagar. Ah, ay, gracias. Bueno, ¿qué vas? Ahí estamos. Bueno, chicos, arrancamos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hoy vamos a empezar a ver una categoría bastante particular del impuesto, que es la tercera, categoría diferente a la que venimos viendo hasta ahora. Hemos visto primera y segunda, en donde son categorías exclusivas de las personas humanas. Hoy vamos a ver la tercera, que es de las más completas y de la más compleja que tiene la ley. La vamos a ver en varias clases, en donde requiere que también ustedes por ahí hagan un cambio de estructura mental, en donde venimos pensando siempre en año calendario, en algunas situaciones en donde el objeto era bastante acotado, y vamos a pasar un cambio importante desde la propia definición del objeto del impuesto con la tercera. ¿Sí? Bien. La tercera categoría, el primer gran concepto que vamos a recordar, que lo vimos cuando definimos el objeto de la ley, es la teoría, la teoría que aplican estos sujetos para la definición de objetos, que está en el artículo 2.2 de la ley. ¿Se acuerdan que para las personas humanas, para que se configure el objeto en el caso de una persona humana, necesitábamos varias condiciones: permanencia de la fuente, habilitación? En cambio, cuando los sujetos son los sujetos de la tercera categoría, que son los que comenzamos a ver hoy, esas condiciones no son necesarias, porque aplicamos lo que se llama la teoría del balance, del incremento patrimonial, en donde en definitiva decimos que todas las rentas obtenidas por estos sujetos están alcanzadas por el impuesto, ¿sí? Por eso es que es muy importante identificar cuándo estamos frente a estos sujetos, sobre todo cuando hablemos de personas, que vamos a ver que hay situaciones en donde la persona humana puede estar dentro de la tercera categoría, ¿sí? Entonces, pasamos de un objeto acotado con determinadas condiciones a un objeto muy amplio, en donde, como criterio general, todas las rentas obtenidas por los sujetos de la tercera están alcanzadas por el impuesto. Otra cuestión importante, y este es uno de los cambios más fuertes, que por ahí lo que más les cuesta a ustedes, es el periodo fiscal. Hasta ahora venimos trabajando siempre con periodo fiscal de año calendario, enero a diciembre. El periodo fiscal para los sujetos de la tercera categoría no necesariamente va a ser el año calendario. El periodo fiscal para los sujetos de la tercera coincide con el ejercicio económico, ¿sí? Y acá antes voy a hacer un paréntesis muy importante, que es de gran, valga la redundancia, importancia en la tercera, que tiene que ver con el manejo de conceptos que nosotros entendemos que están por ustedes ya conocidos. Esto es, cuestiones societarias, cuestiones contables. No se puede liquidar bien la tercera categoría si no saben contabilidad. Y contabilidad no vamos a dar. Asumimos que los conceptos contables ustedes los conocen, porque a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con balances. Analizamos balances, no solo cuadros de resultados, sino también estado de situación patrimonial, y ahí hay un montón de situaciones que tienen que ver con cómo está registrado contablemente la renta, el patrimonio, y que nosotros los trabajamos para llegar impositivamente. Entonces digo, cuestiones contables fundamentales de parte de ustedes. No vamos a ver contabilidad. Cuestiones societarias como esta. Si hablamos de ejercicio comercial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando decimos, el periodo fiscal de una persona de tercera o de un sujeto de la tercera coincide con su ejercicio económico. ¿Cuál sería o cómo definimos el ejercicio económico de un sujeto? ¿Qué les parece? Cuando hablamos de ejercicio comercial, ejercicio económico, ¿qué es? Empieza y cuando termina el ejercicio económico, que se define con una fecha de cierre, ¿sí? Las personas jurídicas en su constitución definen esa fecha de cierre de ejercicio, y a partir de allí definen en consecuencia su periodo comercial. Ese mismo periodo comercial es el que vamos a utilizar
fiscalmente, ¿sí? Por eso coincide con su ejercicio económico. Entonces decimos que si un sujeto de la tercera cierra ejercicio económico el 30 de noviembre de cada año, eso se define en el acto constitutivo, cuando se crea el sujeto, básicamente las sociedades, en su constitución definimos la fecha de cierre. Entonces decimos, el cierre de ejercicio económico es el 30 del 11 de cada año. ¿Sí? Bien. Si cierro ejercicio el 30 del 11 de cada año, ¿cuál va a ser mi periodo comercial, mi ejercicio comercial? Desde, el que va desde qué fecha hasta qué fecha. 1 de diciembre, le vamos a poner año, del 2024 al 30 del 11 del 2025. ¿Sí? Este es mi ejercicio económico, comercial, 12 meses. Ese mismo ejercicio económico va a ser mi ejercicio fiscal. Entonces vamos a trabajar con rentas por los devengados, tercera categoría, y por los gastos devengados, tercera categoría, incluidos en el periodo fiscal que estoy liquidando. Por eso es muy importante que me ubique temporalmente. Entonces, como práctica, lo primero que tienen que ver cuando van a liquidar tercera es cuándo cierra, porque van a ver que este ejercicio y su cierre me va a marcar un montón de cuestiones posteriores, deducciones, vencimiento de la declaración jurada, un montón de cosas que tienen que ver con esto, a diferencia de la persona humana, en donde siempre es diciembre y yo sé que vence en junio. Esto nada que ver. ¿Estamos? Entonces, primera definición, ejercicio comercial y ejercicio fiscal, o mejor dicho, ejercicio fiscal coincidente con el ejercicio comercial, para lo cual tengo que conocer cuándo cierra, delimitar correctamente mi ejercicio económico de 12 meses, puede ser irregular el ejercicio de inicio o de terminación, por ejemplo, pero en general vamos a trabajar con 12 meses. ¿Está? Bien, entonces vamos a trabajar, decir que todas las rentas devengadas en ese periodo fiscal y todos los gastos devengados en ese periodo fiscal son los que vamos a utilizar para determinar la ganancia neta de ese periodo fiscal. ¿Sí? Este periodo fiscal, a su vez, cuando yo digo voy a liquidar el periodo fiscal que va entre el 1 de diciembre del 24 y el 30 de noviembre del 25, ¿a qué ejercicio fiscal y comercial nos estamos refiriendo? ¿24 o 25? 25. Siempre el periodo fiscal de liquidación lo da el año de cierre, mes y año de cierre. ¿Está? Acá como tenemos 2 años, el ejercicio fiscal 2024 fue el que cerró. ¿Cuál fue el ejercicio fiscal 2024? ¿Desde cuándo hasta cuándo abarcó? El anterior, desde el 1 del 12 del 23 al 30 del 11 del 24. Este fue mi ejercicio fiscal y comercial 2024. ¿Ah? Importante porque le vamos a ver, siempre vamos a nombrar el ejercicio fiscal del año, que es cuando cierra. A partir de ahí, ustedes tienen que ubicar los meses de liquidación. ¿Está? Bien. Algo habíamos nombrado cuando vi con ustedes primero, yo les decía que en el caso de los sujetos de la tercera, todas las otras rentas básicamente desaparecen. ¿Sí? Entonces, si el sujeto, vamos a ver ahora la definición de la tercera y vamos a ver que es más subjetiva que objetiva. Entonces, cuando el sujeto que liquida es de la tercera, todas sus rentas son de tercera y son por lo devengado. Acá ya no existe la primera, ni la segunda, ni mucho menos la cuarta. Jamás podría ser porque es de trabajo personal. La importancia con respecto a lo que es la segunda, es que en la segunda estábamos con rentas por lo percibido. En cambio acá, si el sujeto que las obtiene es un sujeto de la tercera, todas sus rentas son de tercera y son por lo devengado. ¿Está claro? Bien. Esto lo vimos recién. El vengado exigible, ustedes lo vieron cuando vieron devengamiento o periodo fiscal. Y nos vamos directamente a la definición de los sujetos de la tercera categoría, que están en el artículo 53 de la ley, ¿sí? Es el primer artículo donde comienza la tercera categoría, y define cuáles son las rentas de la tercera categoría. Y lo que dice es que todas las rentas obtenidas por estos sujetos van a ser consideradas de la renta categoría, de la tercera categoría.
tiene una gran definición subjetiva y luego vamos a ver que los últimos incisos que son más objetivos y terminamos con un último apartado, un último inciso muy genérico que dice que todas las rentas que andan dando vuelta por allí, que no son de ninguna categoría, son de esta. Entonces, si de pronto aparece algo nuevo que no está ni en la primera, ni en la segunda, ni en la cuarta, es de tercera. ¿Sí? Es la única renta y el único artículo que deja abierta la posibilidad a que aparezca otra renta que no está contemplada, y eso muchas veces sucede porque la realidad económica va adelante. Nos ha pasado que tenemos que definir de qué categoría es, y no sé, no encuadra ni la primera ni en el listo, es tercera. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿quiénes son los sujetos que define el artículo 53 como de la tercera categoría? Sociedades. El inciso A habla de dos tipos de sociedades. El 51A, ya las sociedades anónimas, las SRL, las comanditas por acciones, las sociedades anónimas unipersonales, las SAS, que no dejan de ser anónimas, nada más que están liquidadas, son simplificadas, pero son anónimas impositivamente. Y acá otra cuestión que también es importante es que a veces nos vamos a encontrar, en la tercera, con conceptos o definiciones que no tienen que ver con lo civil o comercial, ¿sí? Entonces vamos a encontrar como, por ejemplo, un contrato, como es un fideicomiso, pasa a ser sujeto pasivo del impuesto. Como una SAS, que es una sociedad anónima simplificada, que tiene una legislación específica que la simplifica desde el punto de vista de ganancia, es una sociedad anónima. Y tiene el mismo tratamiento que el resto de las anónimas. ¿Está? Entonces, tenemos las sociedades de capital y por otro lado, el resto de las sociedades, los artículos 53B y las unipersonales y C, en donde básicamente, después vamos a ir a lo que son las sociedades de capitales en sí, pero la primera gran definición y distinción que tenemos que comprender es la diferencia entre este tipo de sociedades, las de capital, y este tipo de sociedades que son las de personas. Las que tenemos en esta columna son las que luego define el artículo 73. El artículo 53A dice que serán las rentas obtenidas por este sujeto y dice las del sujeto del artículo 73. Cuando nos vamos al 73, que es un capítulo que vamos a ver específico más adelante, sociedad del capital, enumera todo este tipo de sociedades, en donde el 73A tenemos estas, las anónimas, y después empezamos con fondos comunes, fideicomisos. Y el resto del 53 es el que tenemos de este lado de la columna, en donde tenemos el 53B, C, D, ¿está? Bien. Primero vamos a explicar, y para que ustedes entiendan la diferencia entre estos dos tipos de sociedades, porque es fundamental y totalmente diferente en el momento de la liquidación. Nosotros hablamos de sociedades de capital, y esto es taxativo, las que la ley enumera en el 73. Todos los incisos del 73 los llamamos sociedades de capital. El resto de sociedades que no están en el 73 quedan en el 53B y son lo que vamos a llamar sociedades de personas. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad de capital y una sociedad de personas? El tipo societario nos define, dentro de las de personas nos quedan muy poquitas hoy porque tenemos las sociedades regulares más sencillas, como las sociedades colectivas, las sociedades simples, que en realidad no son regulares, pero son tipo de sociedades, que lo que eran antes las sociedades de hecho, y si apareciera alguna otra que no está taxativa en el 73, sería de personas. Por ahora las más comunes son las sociedades simples, que es lo que conocíamos antes como las de hecho. Sociedad de capital versus sociedades de personas. La diferencia está en que las sociedades de capital son sujetos pasivos del impuesto. La sociedad del impuesto a las ganancias. ¿Eso qué significa? Significa que la sociedad asume la obligación de hacerse cargo de la liquidación del impuesto, de la presentación y del pago. O sea, el impuesto recae sobre la sociedad. Pepito, sociedad anónima, se inscribe en ganancias, liquida, determina sus rentas, liquida el impuesto y lo paga. Siempre, por supuesto, cuando hablamos de personas jurídicas, las presentaciones se van a hacer a través de sus responsables. ¿Sí? Procedimiento tributario, artículo 16, responsable del cumplimiento de este tipo de entes, básicamente sus presidentes, sus autoridades principales. ¿Sí? Pero es la sociedad la que tributa el impuesto
Y son las sociedades más onerosas, porque las sociedades de capital tienen las tasas más altas en este momento, ¿sí? Que luego lo vamos a ver en el 73. Entonces, cuando hablamos de una sociedad de capital, tiene un esquema de liquidación y es la sociedad la que liquida y paga. Cuando hablamos de las sociedades de personas, en realidad no es la sociedad la que paga, me voy a adelantar un poquito. No, pensé que lo tenía más adelante, ¿no? En el eje. La sociedad de personas, la sociedad va a determinar la renta grabada, en esa parte vamos a ver que es igual, pero no es sujeto pasivo la sociedad. La sociedad no es sujeto pasivo, sino que lo que hace es determinar la ganancia e informarle a los socios cuánto es la ganancia que cada uno de ellos ha obtenido en base a su participación, y los socios van a incorporar esa ganancia o pérdida, lo que fuera, como una renta de la tercera categoría en sus declaraciones juradas. Es lo que ustedes han visto en esquema. Vieron que en esquema tienen ejercicio donde dice participación en una sociedad simple. Entonces, la participación en una sociedad simple, en una sociedad colectiva, me está diciendo que esa sociedad no va a pagar impuestos, sino que lo va a pagar el socio. Con lo cual, la sociedad sí va a determinar la ganancia, aplicando todas las mismas normas que las de capital, pero no va a determinar, sino que lo va a informar, y son las personas, por eso hablamos de sociedades de personas, son las personas que van a incorporar y van a declarar como una renta más, como ya vimos en el esquema, entonces la sumará a las de primera, a la segunda, de cuarta, esta de tercera, y después va a aplicar su alícuota progresiva del artículo 94. ¿Sí? Bien. Bueno. La otra figura de tercera categoría que genera bastante, por ahí, complicación en identificar, o a veces, tiene que ver con las empresas unipersonales. Cuando la ley define, son sujetos de la tercera categoría, todos los otros tipos societarios no incluidos en el A, o sea, que no sean sociedades de capital, van a ser las de personas, y las empresas unipersonales, dice la ley. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de empresa unipersonal? Y acá viene la complicación o la importancia de la identificación de cuando una persona humana está parada en un sujeto de la tercera categoría. Si hablamos de una empresa unipersonal, el primer concepto es que estamos hablando de una única persona, ¿va? No tiene personería jurídica, no es un tipo societario, es una persona. Entonces digo, bueno, pero esa persona, entonces estoy dentro del 2.1 de la ley. No. Si esa persona está encabezando una empresa unipersonal, deja de ser persona humana para ganancias, aplicando la teoría de la fuente en lo que es objeto, y pasa a ser un sujeto de la tercera aplicando para esa actividad la teoría del balance. Ejemplo, un profesional, como ustedes, un contador, que además tiene un comercio donde vende libros especializados en impuestos. Esa renta, que es por una cuestión de complementación, vamos a poner algo más diferente. Un contador que además tiene una casa que vende ropa. No hay que ver. Ya tiene su nombre, tiene dos actividades. Tiene honorarios como profesional y además tiene el desarrollo de ese comercio. Esa persona, cuando analiza su situación como profesional, está parado como persona humana, ¿sí? Con la teoría del 2.1 de la ley, habitualidad, permanece en la fuente, por lo percibido, cuarta. Cuando se para en el comercio, está dentro de lo que es una empresa unipersonal. Entonces, esas rentas, todo ese resultado, en ese punto, él actúa como sujeto de la tercera categoría. Con lo cual, para esa actividad, la teoría es mucho más amplia, el objeto, ¿sí? Entonces, todo lo que obtenga dentro de esa actividad está grabado, todo lo que se venda, y va a trabajar por lo devengado, que es tercero. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando vamos a afectar un bien, compro un auto, y es lo mismo, lo afecta a la profesión o al comercio, no es lo mismo. Porque si lo afecta a la profesión, quizá cuando lo vende no está grabado, o cuando lo afecta a la empresa unipersonal, siempre va a estar grabado. Lo mismo con un inmueble. Entonces hay que tener cuidado cuando afectamos determinados bienes a la explotación de, porque si estamos en tercera, tenemos que saber que todo lo que esté afectado allí, cuando se venda, va a estar grabado.
Esto no sucede igual cuando estamos frente a personas humanas. Imaginemos hoy el tema de los inmuebles. Inclusive hoy, para el 2026, como yo les comentaba la otra vez, ya quedó fuera está exento. Entonces, con más razón es muy importante definir correctamente dónde están las rentas, dónde están los bienes, porque si es tercera es mucho más grave. ¿Está claro? Bien. Algunas características que ayudan por ahí a identificar, porque a veces es simple, como esto que decimos, claramente tiene un comercio de venta de ropa, no siempre están así, y hay mucha discusión en esto que es muy subjetivo. ¿Qué se entiende por empresa unipersonal? Porque la ley no lo define. Sin embargo, tenemos esta normativa que, miren los años, es una circular del año 79 y un dictamen del año 80. Todavía están vigentes porque fueron muy claros, y esto es lo que se mantiene, tiene que ver con tratar de dar algunos aspectos objetivos que ayuden a lo que a veces es complejo de determinar qué es tercera, porque obviamente el contribuyente siempre quiere salir de la tercera y decir, no, yo soy cuarta, y el fisco siempre quiere entrar a la tercera y decir, no, vos sos tercera, porque es abismal la diferencia, ¿está? Entonces, dentro de las características, lo que dice esta norma es que, por supuesto, hablamos de personas humanas, que en general las empresas unipersonales tienen una organización empresarial. Nunca vamos a estar frente al ejercicio individual de una profesión, es decir, si hay un profesional que necesita, por ejemplo, un médico, necesita una secretaria, va a tener una pequeña infraestructura, es verdad, pero él sigue siendo él el médico. Es absolutamente indelegable. El trabajo personal, profesionalísimo, no se delega, eso no sale de la cuarta. Entonces a veces dice, pero tiene secretaria, entonces es una empresa. No, tiene una colaboración, pero él no deja de ser él el médico. Está desarrollando una actividad de cuarta, profesional, con gastos, como una secretaria, un alquiler. Eso no es una organización comercial, ¿está bien? Ejercicio de la actividad, una actividad económica en general, comercial, industrial, de servicio, más que profesional, en general con inversión y aportes de mano de obra, riesgo, porque estamos, digamos, poniendo capital afectando la actividad y tenemos un riesgo de ganancia o pérdida, y por supuesto la obtención de lucro, ¿sí? Un poco son las características que nos ayudan a veces a identificar, siempre que tengo empleados es tercero, no, porque recién decíamos, puede haber un profesional, contador, un cualquiera que necesita a alguien, sí, y no por eso deja de ser persona humana, ¿sí? Ya cuando hay claramente actividades comerciales, industriales, ahí sí vamos a estar en presencia de actividades de la tercera. ¿Está claro? Bien. El artículo 54 dice, esto que hablábamos recién de las sociedades de personas y de las empresas unipersonales, qué pasa en este tipo de sociedades y establece que el resultado impositivo de las empresas unipersonales y de las sociedades de personas y de los fideicomisos del inciso C, ahora vamos a ver esto de los fideicomisos, que se trata de este tipo de fideicomisos, que ahora vamos a ver cuáles son, se tratan iguales que las sociedades de personas, es como si fueran sociedades de personas. Cuando estamos frente a estos sujetos, los resultados, en lugar de pagarlos la sociedad o el fideicomiso, son distribuidos íntegramente entre los socios, como decíamos recién en el caso de las sociedades de personas, en los fideicomisos va a pasar lo mismo, o en el caso de las empresas unipersonal de su titular. Entonces, se van a considerar íntegramente distribuidos, es decir, aplicando el criterio de lo devengado, con lo cual lo voy a declarar aunque no lo haya cobrado, ¿sí? Porque ya está devengado, está cerrado el ejercicio. Se imputa en la declaración jurada del año fiscal en el cual termine el ejercicio en el cual se ha devengado, o por el cual se ha devengado. Fíjense qué significa eso. Recién acá teníamos un ejercicio comercial que iba del 1 del 12 del 24 al 30 del 11 del 25. Y así automáticamente arranca el otro, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a liquidar estas sociedades de personas, tenemos que ver esta empresa, esta sociedad, que le va a informar el resultado obtenido por esta sociedad a cada uno de los socios. Como esta sociedad cierra en noviembre del 2025, el resultado de este ejercicio económico de la sociedad, la persona lo va a incorporar en el ejercicio fiscal 2025.
Es el año en el que cierra, se entiende de vengado. Más allá, vuelvo a decir, que lo haya cobrado o que no lo haya cobrado, ¿sí? Por eso es que es importante, a ver, ¿cuándo cierra? Para saber a qué año lo voy a imputar de la persona humana. Porque si no, podría haberlo imputado en el 2024, me voy a estar adelantando y además no voy a tener la información. Para tener la información, necesito que la empresa haya cerrado y que me dé la información para poder incorporar mi declaración jurada. Fíjense que la fecha de vencimiento, porque ustedes ven la lógica también un poco de esto. La fecha de vencimiento de las personas humanas, ¿cuándo dijimos que era? ¿Cuándo? La fecha de vencimiento de la declaración jurada. ¿Cuándo es? Junio, ¿sí? Ojo que esto es entre el sábado, ¿eh? Deberían haberlo dicho, pero muy rápidamente. Junio. Bien, no es caprichoso. ¿Por qué? Porque yo necesito tiempo para que, si tengo participaciones en tercer, alguien me dé los resultados. Si yo tengo participaciones en una sociedad colectiva que cierra en diciembre del 2025, ningún balance demora menos de 4 o 5 meses en ser terminado. Con lo cual, si yo a la persona humana le exijo que me presente su declaración jurada en enero o en febrero del 2026, que podría ser perfectamente, porque ya está cerrado el ejercicio, no va a haber manera que tenga la información de sus participaciones societarias. Por eso que la fecha de vencimiento tiene lógica. Y la lógica es darle el tiempo suficiente al contribuyente para que obtenga la información, entre otras cosas, de estas participaciones societarias. ¿Se ve? Por eso decimos, voy a imputar al periodo fiscal de la persona humana el resultado obtenido en el ejercicio que cierra en ese ejercicio fiscal. ¿Sí? Eso es lo que decimos con esto. ¿Qué pasa con los quebrantos? Aclara el artículo 54 que cuando estas personas, o sea, sociedades de personas o fideicomisos de personas, ahora vamos a volver a fideicomisos, repito, cuando estos sujetos obtienen quebrantos específicos, listo, quebrantos, esos quebrantos, cuando son específicos, no se trasladan a las personas. El quebranto específico se mantiene en la sociedad o en la empresa unipersonal hasta ser absorbido por otras rentas de esa categoría, ¿sí? Una vez que es absorbido ya queda dentro de lo que son las operaciones normales, digamos, pero si hay quebrantos específicos, repito, eso no lo pasan a las personas, sino que lo mantiene la sociedad. Por eso podemos tener, fíjense, podemos tener una sociedad, supongamos una sociedad simple, esta que cerrará el 30 de noviembre, que tiene un resultado positivo, ganancias ordinario de 10 millones de pesos, un resultado positivo, ganancia de 10 millones de pesos, que lo va a distribuir, supongamos que son dos socios en partes iguales, 5 millones para cada uno, y además tiene un quebranto por venta de acciones de 3 millones. Ese quebranto por venta de acciones lo va a mantener la sociedad, no se lo va a dar a los socios, y a los socios le va a dar los 5 millones de ganancia ordinaria. Entonces, la persona va a incorporar en su declaración jurada solo los 5 millones de ganancia, porque la pérdida no la va a poder computar, sino que la va a mantener la sociedad. ¿Se entiende? Bien. Fideicomiso. Voy a volver un poquito acá. Fíjense que acá, dentro de la sociedad, del artículo 53, que estamos en el grupo de sociedades de personas, digamos, teníamos las otras sociedades que no están en el 73, o sea, las sociedades de personas, las empresas unipersonales y los fideicomisos. Dice fideicomisos en general, excepto cuando el fiduciante beneficiario residente en el país en que informan y tributan el fiduciante beneficiario. Primero vamos a recordar qué es esto del fideicomiso. El fideicomiso es un contrato, ¿sí? Es un contrato que está legislado por una ley específica en donde se define una persona que es la administradora fiduciaria que se va a hacer cargo de la administración de ese contrato mientras dure la vigencia del mismo. En general se cede la propiedad fiduciaria de algún bien para la generación de algún tipo de actividades, administración, inmobiliario es muy común hoy, en donde se administran los inmuebles y se obtienen los frutos, y los fideicomisos tienen una vida limitada. Cuando termine el fideicomiso, se extingue, los bienes que se cedieron en la administración fiduciaria vuelven al fiduciante y, digamos, ya ahí donde
digamos, muere o desaparece el fideicomiso. ¿Cuáles son las partes del fideicomiso? El fideicomiso, nosotros tenemos un fiduciante, que es la persona que hace el aporte del bien, un fiduciario, que es la persona que va a administrar el bien, porque el fiduciante es en general el dueño, el que hace el aporte, el fiduciario es el que lo administra, lo tiene y se hace cargo de esa gestión, y después están los beneficiarios, ¿sí? Los beneficiarios pueden coincidir o no con el fiduciante. Lo más común, o muy normal en nuestro país, que los fiduciantes terminen siendo los beneficiarios, pero pueden existir otro tipo de beneficiarios, ¿sí? Bien. El fideicomiso, en general, es un sujeto del impuesto a las ganancias como tal, digamos, como si fuera una sociedad de capital. Ahora, hay un caso en donde el fideicomiso, podríamos decir que pierde esa personalidad como fideicomiso y en lugar de tributar el fideicomiso, tributan los beneficiarios del fideicomiso, como si fuera una sociedad simple. Y eso se da cuando los beneficiarios del fideicomiso coincide con el fiduciante, que es el que hace el aporte. Y ese beneficiario fiduciario, digamos el fiduciante beneficiario, es residente en el país. Cuando eso sucede, entonces cuando el fiduciante es a su vez beneficiario y es residente en el país, cuando eso sucede, el fideicomiso deja de ser sujeto pasivo como tal, el fideicomiso, y pasan a ser contribuyentes, pagar por esas rentas los beneficiarios fiduciantes. Que es un poco lo que está explicado en este cursograma. El fideicomiso frente al impuesto a las ganancias. ¿El fiduciante coincide con el beneficiario? No. Si no coincide con el beneficiario, el sujeto del impuesto es el fideicomiso. Y estamos frente a podríamos llamarlo un fideicomiso de capital. ¿El fiduciante beneficiario, perdón, el fiduciante coincide con el beneficiario? Sí. Nos hacemos otra pregunta. Ese beneficiario, que es el fiduciante, ¿es sujeto del exterior? Si es sujeto del exterior, nuevamente caemos en la figura de que el fideicomiso es el que tiene que tributar, ¿sí? Si el fiduciante beneficiario no es sujeto del exterior, la última condición es que a su vez no sea un fideicomiso financiero. Si es un fideicomiso financiero, también estamos frente a fideicomisos sujetos de capital. Lo vamos a volver a ver cuando veamos el 73. Y si no es un fideicomiso financiero, recién allí estamos, en definitiva, con un fideicomiso del tipo de personas, digamos, en donde, en lugar de inscribirse y pagar el fideicomiso, quienes van a liquidar el impuesto van a ser los fiduciantes beneficiarios. ¿Está? Entonces, la regla, vuelvo con esto, la regla es que el fideicomiso sea un sujeto de capital del artículo 73, excepto cuando estamos frente a un fideicomiso en donde el fiduciante y beneficiario coinciden, no es un beneficiario del exterior ese fiduciante y no es un fideicomiso financiero. Yo diría que por ahí lo más fácil es descartar primero si un fideicomiso financiero es de capital, no hay duda. Si no hay un fideicomiso financiero, me fijo dónde están los beneficiarios. Están afuera, no hay duda, es de capital. Si están adentro, la última pregunta, o sea, al revés sería la pregunta. La última pregunta que me hago es, ¿coincide el fiduciante con el beneficiario? Sí. Si es así, entonces estamos frente a un fideicomiso. Claro. Con lo cual, cuando eso sucede, entonces, es lo mismo que una sociedad de personas, el fideicomiso va a determinar el resultado de esa actividad económica y en lugar de, va a presentar una declaración jurada del fideicomiso, lo mismo que le va a hacer la sociedad simple o las sociedades de personas, pero no va a pagar, sino que le va a informar a los beneficiarios y los beneficiarios van a incorporar esa renta como una renta de tercera en su declaración jurada individual. ¿Está claro? ¿Vamos? Profe, una consulta. ¿Cómo trabaja un fideicomiso financiero? ¿Cómo trabaja? De la misma manera que los otros, pero con aspectos financieros. Maneja cuestiones financieras. Por eso, y porque en general los inversores son muy disímiles, se define como sujeto de capital al fideicomiso y no a los integrantes. Tiene dentro
paquetes financieros, acciones, rendimientos, de eso se trata. En general son bancos o integrados por instituciones financieras. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Bien, ¿qué más? Bueno, esto es lo que veíamos recién. Lo mismo que decíamos de la asignación, se asignan en el ejercicio que corresponda al cierre del fideicomiso, lo mismo que las sociedades. Los fideicomisos, lo más normal es que cierren en diciembre, sin embargo pueden tener otra fecha de cierre de ejercicio, cuidado, porque puede haberlo. Bueno, y esto es lo mismo que veíamos recién de incorporar. ¿Estamos hasta acá? Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Volvemos un poquito al cuadro principal. Teníamos sociedades de capital, después vamos a ver el 73, sociedades de personas, empresas unipersonales, fideicomisos. Después tenemos dentro del artículo 53, como definición de renta de sujetos de la tercera, a quienes hagan actividad de comisionistas, rematadores, consignatarios, es decir, básicamente intermediación en la actividad comercial, excepto, dice la ley, que se trate de corredores, despachantes y viajantes de comercio que encuadraran en la cuarta. Es decir, si tenemos a alguien que lo hace de manera personal, hay muchos despachantes de aduana, por ejemplo, que siguen siendo profesionales, por más que intervengan en la actividad comercial. Entonces, si estamos frente a un sujeto de la cuarta, por más que esté haciendo alguna de estas actividades, mantiene su condición de cuarta. Básicamente lo que nos quedan acá es toda la intermediación, comisionistas, rematadores, todas esas rentas obtenidas por esos sujetos son de la tercera categoría. Imaginen ustedes algo bastante simple, alguien que hace compra-venta de autos. Deja un auto en consignación, lo vende, bueno, todo eso es tercero, es comisionista. Que vende granos, solamente acerca las partes, eso es comisionista. Entonces uno podría decir, pero yo soy una persona humana y yo lo hago profesional. Eso es tercero. Porque hay que tener mucho cuidado con el desarrollo, el tipo de desarrollo, porque podemos estar dentro de la tercera categoría. Entonces, lo que es intermediación, en general, es tercero. ¿Sí? Loteos con fines de urbanización, dice el artículo 53. Se entienden como rentas de la tercera categoría, dice los loteos con fines de urbanización, cuando se fraccionan o venden más de 50 lotes, ahora lo vamos a ver, esto está legislado en los artículos 151 al 157 del decreto reglamentario. Estos puntos que vamos a ver ahora, ustedes lo vieron cuando vimos objetos. Cuando vimos objetos de las personas humanas, hablamos de esto un poquito y decíamos que estos eran ¿qué al objeto para las personas humanas? ¿Se acuerdan? Esto va alzado, ¿eh? Cuando vimos objetos, yo le digo a una persona humana que hace, antes de ver qué es el loteo, persona humana que hace un loteo con fines de urbanización. ¿Está grabado? No, única vez en su vida. ¿Está grabado? ¿No está grabado? Pregunta el patrón, ¿eh? ¿Por qué está grabado? Si no hay habitualidad, no hay permanente en la fuente. Si una persona que hace construcción de pH por única vez en su vida recibió un gran terreno que lo tenía hace 1000 años, lo lotea, lo vende todo. ¿Está grabado? Única vez en su vida. ¿Está grabado o no está grabado? Persona humana. En el caso de los loteos. Pero ¿por qué si no es persona, no hay habitualidad? ¿Está dentro de? Estas son las excepciones que hemos visto en el objeto. Las mismas que ustedes vieron. Lo que vamos a ver ahora es qué son. Ahora ustedes que vieron, estas son excepciones. ¿Por qué son excepciones? Decimos que son excepciones porque, aún siendo personas humanas, fíjense que el artículo 53 no dice, cuando sea un sujeto de los incisos anteriores y haga esto, dice, las rentas obtenidas por esta actividad está grabada. No me pone habitualidad, permanece la fuente, nada, no me pone sujeto, entonces ahí me mete las personas humanas. Por eso ahí entran las personas humanas, aunque no se verifiquen los unos. Por eso hablamos de excepción a la regla general del objeto de la persona humana. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué se entienden ahora por estas dos situaciones en donde aún, a ver, antes que nada, ¿para qué pondría la ley estas dos
para el caso, si el que hace esto es un sujeto, una sociedad anónima, si hace esto, ¿lo necesito que me lo aclare? No, si dijimos que todo lo que obtiene la sociedad está grabado, ¿esto para qué está? Claramente para grabar a otro tipo de sujeto. Si yo digo que la construcción, y si es una sociedad, no me importa esta excepción, no me esto ya no va, ni siquiera lo analizo, es un sujeto de la tercera, listo. El tema es que acá esto apunta a sujetos que no son de la tercera, o sea, personas humanas. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver entonces cuándo hablamos de loteos con fines de urbanización, que como decía la compañera, tiene que ver un poco con, acá está, con la cantidad de lotes. Se verifica, dice, existen loteos con fines de urbanización a los fines del 53 para que entre una persona humana en esto, cuando se verifica alguna de estas dos situaciones. Una de ellas es que del mismo fraccionamiento surjan más de 50 lotes. Eso es, de mi división de tierra, yo tengo este gran terreno que recibí de mi abuela hace 1000 años y de pronto saco 60 lotes. No hay duda que existen loteos con fines de urbanización y acá no miro el fin de lucro, nada, tiene que ver con esta condición. Del mismo fraccionamiento salieron más de 50, con lo cual, ¿qué es lo que va a estar grabado acá? Cuando yo venda los lotes. Entonces, fíjense la importancia de esto, que si esto no se planifica correctamente, no se analiza correctamente, y la persona humana cree que no va a pagar por esto, el día que venda esos lotes, se va a encontrar con la desgraciada noticia de que va a tener que pagar ganancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie tiene presente, menos las personas que pueden llegar a tener que pagar ganancias por un loteo de algo que tenía ahí perdido y que de pronto hizo algo. Entonces, si esa persona humana de ese fraccionamiento saca más de 50, cuando los empiece a vender, todos van a estar grabados en ganancias. Y cuidado que esto no entra en la exención que veíamos la vez pasada, que para este año. Porque la exención es para ventas de inmuebles de personas humanas cedular, que no es eso. Claro, esto es una actividad económica, digamos, o lo presume así. Entonces esa es una condición. La otra es que no saco más de 50 del mismo fraccionamiento, pero dice, se vendan más de 50 lotes en el término de 2 años desde la primera venta efectiva, aunque corresponda a distintos fraccionamientos. Entonces, ¿cómo sería esta situación? Yo tengo, acá estamos hablando de personas humanas, que sería la excepción, porque si sociedad ya ni entro en este análisis. Entonces digo, tengo en el periodo fiscal 2024 un fraccionamiento de 30 lotes y los vendo en el 2024. En el 2025 continúo con este fraccionamiento y saco otros 30 lotes y los vendo. Vendo 30 y vendo 30, o 20 y 40, no importa. Fíjense qué pasó acá. Estoy acá, porque yo estoy dentro de los años, desde la primera venta, acá se va a dar sí o sí, porque es de un año para el otro, puede pasar más de un año inclusive, estoy vendiendo más de 50. Fraccioné en distintos momentos, no importa. Pero cuando yo pasé los 50, si entre la primera venta y la 51 no pasaron más de 2 años, está todo grabado. Con la gravedad que hay que ver qué hice yo acá. Porque yo el periodo 2024 ya lo cerré, lo declaré, presenté la declaración jurada en junio del 2025. ¿Y qué hice con todas esas ventas? Capaz que dije, eso está todo, no sé, pero los 50, entonces, no grabado. Resulta que cuando cierro acá, me doy con que esta situación me perfeccionó el nacimiento del hecho imponible para ganancia de los 30 anteriores. Por eso, la ley, el decreto reglamentario en realidad, aclara y dice que aunque se diera esta situación, o mejor dicho, si se diera esta situación y no se planificó correctamente, porque si yo sé que esto iba a pasar, cuando cerré ganancias acá, debí ya haber pagado ganancias. Si yo sé que voy a seguir loteando,
y estoy a mitad de año, estamos hablando de junio del 2025, con lo cual yo ya conozco esto. Sin embargo, no lo quise hacer, listo. ¿Qué dice el decreto? Va a tener que rectificar la declaración jurada del 2024, incorporando la renta gravada más los intereses, las multas y todo lo que se hace. O sea, no le perdona nada, no que dice, bueno, entonces incorpórelo ahora, no. Si usted no lo hizo, va a tener que ir para atrás, rectificar, pagar diferencia con todo lo que eso significa. ¿Está claro? Bien, entonces, volvemos. Si es persona humana, porque si es un sujeto de la tercera, no me interesa ninguna de estas situaciones, va a estar siempre grabado. Si es persona humana y desarrolla excepcionalmente esta actividad y se diera alguna de estas dos situaciones, voy a tener que incorporar como renta y por lo devengado, porque es de tercera, en la declaración jurada de esa persona. ¿Está claro? Bien. La otra excepción que vimos era la de la edificación y venta de inmuebles bajo el régimen de la propiedad horizontal. Y acá hay un dictamen muy viejo que en realidad es reiterado en la jurisprudencia, en donde dice que los requisitos, porque la ley no dice más que construcción y venta bajo el régimen de propiedad horizontal, entonces eso es muy subjetivo. Entonces acá aclaramos algunos aspectos que ayudan y dice, el hecho de la edificación directa, la posibilidad de su fraccionamiento por el régimen de propiedad horizontal, la transmisión con una finalidad lucrativa. No obstante, el artículo 152 del decreto reglamentario dice, no importa la cantidad vendida y aún cuando está antes de finalizada la construcción. Cuando hablamos de construcción y venta, hay que ser bastante literal. Primera condición, tiene que haber construcción. Estamos hablando de construcción y venta. No es que compré y vendí. No, yo construyo y vendo, yo. No significa que yo voy y levanto el pH. Y contrato a alguien por lo hago. Es decir, la construcción la hago yo o a través de una empresa constructora. Pero sobre un inmueble propio, yo construyo y vendo. Por el régimen de propiedad horizontal. Pero propiedad horizontal no necesariamente son pH para arriba. Pueden ser sistemas de propiedad horizontal. Yo se prendió el aire acá o así. Ay, con razón. ¿Se puede apagar? ¿Qué helado? ¿Usted no tiene frío? ¿Cómo se apaga esto? ¿Sí? ¿Quieren que les diga? Sí, porque yo digo que siempre me muero de calor. Bueno, esperen un momento. No se vayan, que falta un rato. Discúlpame, no apague el aire de la máquina. No estamos hirviendo. ¿Lo puedes apagar? Que no hay nadie en la sala. Bueno, ahí pedí, no hay nadie en la sala, vamos a ver qué hace la policía. Entonces, digo, esta cuestión de construcción y venta tiene muchas cuestiones subjetivas, que es básicamente el ánimo de lucro respecto de esa venta. Entonces, a veces es muy difícil o tratar de demostrar para el contribuyente que no construyó con el ánimo de lucrar con su posterior venta. Es decir, yo construí, pero en realidad no es que me dedico a esto. ¿Sabe dónde? ¿Y dónde están? Pasa que este no es central. No. ¿Cómo? O sea, cuando nos morimos de calor lo apagan y hoy que hace frío lo prenden, ¿no? Me parece a mí. Bueno. Entonces, le decía, este tiene implícitamente un concepto bastante subjetivo que es cuándo existe ánimo de lucro, cuándo yo quiero ganar plata con esa venta. En esto ayuda la ley de IVA, ya van a ver cuando vean Fiscal 2, que está un concepto parecido, que también está grabado en IVA, que es la construcción, la obra sobre inmueble propio, y el decreto reglamentario pone ahí algunos aspectos medios objetivos de periodo de tiempo en el que yo lo tuve afectado a otra cosa,
Pero bueno, en ganancias lo aplicamos, lo peleamos por ese lado, pero a veces es complicado poder demostrar, y en esto es muy importante lo que haga el contribuyente, para poder demostrar que en realidad no hubo ánimo de lucro. Uno de los elementos que ayuda es el tiempo en el que estuvo ese inmueble sin ser vendido. Es decir, a ver, si yo construyo y hago 5 departamentos y los tengo en mi poder durante 10 años y en el medio los alquilé y después se los presté a uno de mis hijos, después vino un amigo y se lo presté, evidentemente yo no quería ganar plata con la construcción y venta. Pero bueno, eso es evidente para el contribuyente. Para el fisco, al no decir nada más la ley, es una lucha permanente y hay que tener mucho cuidado con esta construcción y lo vendo rápido porque vamos a entrar en la figura de la construcción. Claro, que por ahí hay cuestiones que no están del todo, que tienen que ver mucho con los objetivos. Antes de entrar a la declaración jurada, que me estoy olvidando acá, bien. Actividad complementada con una actividad comercial. Entonces, volvemos para terminar el 53. Además de todo esto, tenemos este último inciso que decía que todas las otras rentas que no estén incluidas en otra categoría son de terceras. Y luego hay un párrafo que dice qué pasa cuando estamos frente, o qué puede pasar cuando estamos frente a una actividad profesional complementada con una comercial. Y en ese caso, se va a caer la figura profesional y vamos a entrar en la tercera categoría. El ejemplo sería, uno de los ejemplos puede ser, pongamos un ingeniero en sistemas que tiene su actividad de desarrollo y además vende los software que desarrolla. Hay que tener mucho cuidado porque esa complementación comercial lo puede hacer caer, le va a hacer caer esa figura de la cuarta y va a pasar a tercera. Entonces, cuando hay actividad profesional, pero tiene un complemento comercial, claramente que no es necesario para el desarrollo de la actividad profesional, va a dejar de estar en cuarta y va a pasar a ser un sujeto de la tercera, con lo que eso significa. Imagínense ustedes que todo lo que tiene que ver con sus honorarios de cuarta van a dejar de ser de cuarta y pasan a ser tercera. Entonces estamos frente a lo de vengado, con un objeto mucho más amplio. Entonces hay que tener cuidado con esas complementaciones comerciales vinculadas con la actividad profesional. ¿Está? Bien. Ahora sí nos vamos a ver la declaración jurada. ¿Cómo presentan? Esto está bien. Sí. Claro, para que sea un complemento, sí, no sería el ejemplo que dábamos antes, claro, nada que ver. Esa persona tiene su actividad profesional cuarta y otra actividad de tercera, pero digamos, no le perjudica a la cuarta. El problema es cuando complementamos algo vinculado con la actividad profesional. Sí, sí. ¿Cómo? No, tenés 3 actividades diferentes. Vas a tener contador cuarta, productor de seguro cuarta por una actividad profesional y alquiler y primero. Sinónimo. El problema es cuando hay una complementación y hoy se da mucho esto de la complementación. Por ahí los profesionales que escriben libros y los venden. Entonces entramos en estas cuestiones que no están tan claras y que, bueno, entramos con la jurisprudencia, en qué caso sí, en qué caso no. Sí, y otra pregunta. Sí, sí. Sobre todo cuando, a ver, sí, no, perdón. La farmacia hoy tiene una particularidad muy grande que es la mitad de las farmacias no son farmacias. Entonces uno podría decir, si yo entro a una farmacia pura en donde me atiende el farmacéutico, me asesora y me da la penicilina, qué sé yo, hasta ahí llego. El problema es que vos vas y te venden shampoo, pañales, la ropa para el perro, eso ya lamenta, entonces hay que tener cuidado con eso, porque esa complementación es complicada. ¿Estamos? Pero vuelvo a decir, no es fácil a veces, pero esto que es tercera, cuarta, bueno, hay que tener cuidado con esas complementariedades. Bien, declaración jurada. Vamos a ver ahora cómo vamos a liquidar el impuesto en el caso de los sujetos de la tercera categoría. Y acá la primera parte vamos a ver que es lo mismo para cuando hablemos de sociedades de personas y sociedades de capital y en qué punto hacemos la apertura, digamos.
Primera de gran definición es, ¿cuál es el vencimiento de la declaración jurada para las personas jurídicas? ¿Por qué digo esto? Porque las personas humanas, en el caso de las empresas unipersonales, no dejan de ser personas humanas y lo van a incorporar en su declaración jurada de la persona humana, entonces no tiene otro vencimiento. La empresa unipersonal, este señor que decíamos que tiene el contador, que tiene su negocio, entonces tiene una empresa unipersonal, ¿presenta una declaración jurada separada como empresa unipersonal? No. ¿Sí? Va a presentar una sola como persona humana en donde va a juntar y va a traer esas rentas de la tercera en su declaración jurada que vence en junio. ¿Tá? Pero no es que presenta otra. Las que vamos a ver ahora son las declaraciones juradas que tienen que presentar las personas jurídicas de la tercera. Entiéndase, sociedades, fideicomisos, ¿sí? Tanto de capital como de persona. Tienen un esquema propio y un vencimiento propio, diferente al de las personas humanas. Entonces, las personas jurídicas, como para que lo diferencien bien, el vencimiento de la declaración jurada no es un mes único para todas. Tiene que ver con su fecha de cierre de ejercicio. Por eso yo les decía la importancia de ubicarnos temporalmente en el ejercicio económico, porque el vencimiento de la declaración jurada se produce el quinto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal. Quinto mes posterior a la fecha, al cierre del ejercicio fiscal. Nuestra sociedad, que cerraba el 30 del 11 del 2025, y ese es el cierre, ¿cuándo vence la declaración jurada de esta sociedad anónima? Por ejemplo, si es el quinto mes, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. El vencimiento de la DJ es en el mes 4 del 2026. ¿Qué día? Los primeros días, entre el 10, 14, según las terminaciones de quiz, pero siempre antes de la primer quincena está vencido. ¿Sí? Si la empresa cierra el 31 de enero del 26, primera pregunta, ¿cuál es el ejercicio económico y fiscal de esta sociedad que cerró el 31 de enero del 26? ¿Cuál? El que va desde, si es ejercicio 26, bien. ¿Desde qué mes a qué mes abarca? Primero de febrero del 25 al 31 de octubre del 26. Bien. Si es una sociedad de personas, ¿en qué periodo fiscal lo van a incorporar las personas humanas que tienen participación acá? ¿25 o 26? 26, porque cierra en enero del 26. ¿Estamos? Bien. Y último, ¿cuándo vence la declaración jurada de esta sociedad anónima? Cierra en enero. Quinto mes posterior al cierre, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Puse los deditos, ¿eh? Hagan palito, palote, de verdad les digo, porque hay preguntas tan tontas como esta y se equivocan. Dice, pero ay, que me equivoqué el contar. Mijita, use los dedos. Yo no pondría primer quincena. En general no les preguntamos cuándo. Si les preguntamos le ponemos meses muy marcados. En realidad esto lo usamos mucho cuando veamos deducciones. Vamos a ver que hay muchas deducciones que están vinculadas con el vencimiento. Entonces le ponemos claramente un mes antes, un mes después. O sea, nunca jugamos ahí al límite porque ustedes no tienen exacto, les decimos el vencimiento. Pero esto sería, dijimos entonces, en junio 6 del 26, más o menos del 10 del 15. ¿Vamos? Bien. Entonces, primera gran diferencia con la declaración jurada de las personas humanas, ¿cuándo vence? En lugar de vencer un único mes, va a vencer según la fecha de cierre de cada sociedad, o sea que podemos tener vencimientos todos los meses del año. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tiene esta sociedad? Estas personas tienen anticipos también. ¿Se acuerdan que las personas humanas cuántos anticipos tienen? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿El sábado? ¿Cuántos? 5. ¿Y el resto qué pasa? ¿Que todavía no vieron anticipo? 5. ¿De cuánto cada uno? 20% cada uno, ¿sí? Del impuesto anterior. Casi que pagamos todo el mismo impuesto que ya teníamos ingresado. Bien. La sociedad, fíjense cuánto tiene. Tiene 9 anticipos de 11,11, o sea que termina anticipando casi el 100%. La base de cálculo es la misma que vemos para personas humanas, nada más que acá en lugar de pagarlo en 5 meses, lo pagamos en 9. ¿Sí? Sí.
Sí, pero eso en el libro quedó así. Está mal, porque eso en realidad se modificó. Se modificó, el libro está hecho con anterior, esta reforma es de fines del 2025. Esto. Es más, esta es la resolución. ¿Ves? ¿Ves que dice en el 2025? Que cuidado que esta normativa. Es porque está modificada. Sí, sí, está modificada. Sí, es verdad que el libro salió antes. Y el monto mínimo del anticipo son 2.500 pesos. Esto ha quedado irrelevante. Esto significa que si yo calculo el anticipo y me da menos de eso, no tengo que pagar. ¿Sí? ¿Estamos acá? Bien. Esquema de liquidación. Tenemos dos esquemas de liquidación. Uno está en el artículo 127 del decreto reglamentario y el otro está en el 128 del decreto reglamentario. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Este artículo 127 dice el esquema de liquidación para los sujetos que confeccionan balances comerciales, o sea, que tengo balance, estados contables, que en general todas las sociedades están obligadas a hacerlo, pero lo que hace el 128 del decreto es tener una vía de escape para aquellas sociedades que eventualmente no lo hagan. No, es que yo no llevo libros, que yo listo, no te preocupes. No usé el 127, usé el 128, igual te lo resuelve. ¿Sí? Entonces, el esquema general es el de los balances, y si tuviéramos una sociedad que no tiene balance, vamos a ver cómo hacen. ¿En qué consiste ese balance? Fíjense que partimos del resultado neto del balance comercial. Y acá es donde yo les decía la importancia de que ustedes conozcan el manejo del balance. Porque en la liquidación vamos a tomar el balance comercial ajustado, que es el balance de exposición. Vamos a partir del resultado, supongamos que le dio una ganancia comercial, contable, y le vamos a hacer un montón de ajustes. ¿Ves que dice más importes que aumentan la ganancia, más gastos computables en la contabilidad, pero no deducibles, menos importes que disminuyan la ganancia, menos ganancias exentas, menos deducciones admitidas para la tercera, menos ajuste por inflación, y vamos a llegar al al resultado impositivo. ¿Qué estamos haciendo en definitiva? Partir de la contabilidad, y nos vamos a ir a la ley de ganancias y vamos a analizar todo nuestro balance y lo vamos a ajustar según lo que nos dicen las normas de ganancias. Por ejemplo, los dividendos cobrados por parte de una sociedad, ¿qué tratamiento tienen en ganancias? Dividendos cobrados por parte de una sociedad anónima, ¿qué tratamiento tienen? Dividendos. Segunda, cuando el dividendo lo cobra una persona humana, ¿qué pasa? Y cuando lo cobra una sociedad, ¿qué pasa? No computable. El único caso no computable nos ha quedado. Entonces, ahora contablemente, yo lo voy a haber registrado como un ingreso y va a haber ido a mi estado de resultados. Entonces, como yo estoy partiendo de mi resultado contable que contiene ese ingreso, pero la ley de ganancia me dice que es no computable, ¿qué voy a hacer? Lo voy a restar. Entonces, así como los dividendos, tengo que ir mirando todas las partidas. Supongamos que la empresa cierre el 30 de noviembre y yo hice ventas el 30 de noviembre y no las contabilicé el 3 de diciembre por una cuestión de sistema. De vengado, me faltan ventas, las voy a tener que sumar. ¿Por qué? Porque en mi contabilidad no lo tengo. Entonces, acá, y hay algo que yo les voy a recomendar, no estudien de memoria los ajustes. Entonces, no, es como persona humana. No, esto es razonarlo. Primero conocer la contabilidad. Necesito conocer la contabilidad, conocer la empresa. Necesito abrir el balance y ver qué tiene. Este ingreso, ¿qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me lo registraste? Entonces me voy a ganancias y digo, a ver, ganancias. ¿Tiene algo en particular? Venta de bienes de uso, ¿qué tratamiento tiene? Venta y reemplazo. O sea, hay figuras que están en la ley de ganancias que no están en la contabilidad. Ahí aparecen los ajustes. ¿Ah? Tengo gastos que a veces en la contabilidad los he tomado y ganancia me dice, no es computable. Por ejemplo, gastos de inmuebles inexplotados que tiene la sociedad. 3 terrenos parados, ¿están contabilizados como gastos? Claro que sí, sí existen. Pero ganancia me dice, no es deducible.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y lo voy a sumar. Porque yo estoy partiendo del balance. ¿Se entiende lo que digo? De la lógica es, si yo ya lo resté y no es restable porque la ley me dice que no es deducible, lo tengo que devolver. Entonces ahí es donde empiezan ajustes más o en menos. Y bueno, pero fíjate, a ver, las amortizaciones, vamos a ver ajustes en amortizaciones que contablemente también amortizamos, pero a veces no usamos el mismo criterio que en ganancia, porque le ponemos menos años de vida útil, porque la amortización no es trimestral como en ganancia. Entonces en amortizaciones suelen surgir diferencias porque los cálculos son distintos. ¿Está bien? Entonces, eso es todo esto que está acá. Más, menos, sumo, resto. ¿Qué significa eso? Y que tengo que abrir mi balance, no solo en el resultado, sino también en evaluación, porque vamos a ver que las sociedades tienen que evaluar de determinada manera sus activos y pasivos y empezar a moldearlo, ajustarlo, hasta llegar, incluido el ajuste por inflación, al resultado impositivo. Sobre ese resultado impositivo, que es el que ya contiene todo lo que me dice la ley de ganancia que tengo que hacer, voy a, si es una sociedad de capital del 73, le voy a aplicar la tasa y voy a obtener el monto. Si es una sociedad de personas o un fideicomiso de personas, le voy a informar a los socios cuánto es su parte para que le incorporen en su ingreso. ¿Se ve? Acá cambio. En esta parte lo que hago. Esto es igual. Acá no me importa si es de capital o de personas. Al resultado impositivo llego igual. ¿Se entiende? En cambio, el 128 me dice, como usted no tiene balance, entonces no va a poder partir de ningún lado, en definitiva, lo que hace, si ustedes miran, es armar un resultado impositivo. Dice, bueno, arme ventas, costos de venta, gastos computables, deducciones, ajuste por inflación, resultado impositivo. Directamente lo armo considerando las normas de ganancia. Porque si no, hubiera armado un balance comercial y después lo ajusto. ¿Se entiende? Entonces, lo que me hace hacer básicamente es armar un cuadro de resultados. Y lo mismo, cuando llego acá al resultado, digo, ¿es sociedad de capital? Determino impuesto. ¿Es sociedad de persona? Le informo impuesto. ¿Ve? Siempre esta primera parte de la confección hasta llegar al resultado impositivo es igual. No importa qué tipo de sociedad son. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá, chicos? Bien. Algunas particularidades respecto de la tercera. Retiro de los socios, artículo 61 de la ley. ¿Qué significa esto? Dice la ley, ¿qué pasa cuando existe un retiro de mercadería por el contribuyente o los socios, ya sea de las empresas unipersonales o de las sociedades de personas? O sea, yo, por ejemplo, vendo lavarropas, se me rompe el de mi casa, voy y llevo un lavarropa de mi negocio y me lo llevo a mi casa. Pero si yo me lo llevé para mí, esto es una venta. Esto es lo que dice la ley en definitiva. Todos estos retiros, desafectaciones para uso personal o particular, para la sociedad o la empresa son una venta. Y la tengo que considerar y la debiera facturar es un autoconsumo, digamos. Entonces, se consideran ventas y deben se consideran realizadas al precio que se obtendría en operaciones onerosas normales con otros. ¿Sí? ¿Cuánto lo hubieras facturado vos si se lo hubieras vendido a un tercero? Lo mismo. ¿Está claro? No es que porque me la llevé a mi casa, yo soy el mismo, no. Sueldos e intereses de los socios. Cuidado con esto. Artículo 92, inciso B de la ley y 226 del decreto reglamentario. El artículo 92 de la ley son las deducciones no admitidas, ¿sí? De la tercera categoría. Y dice, en realidad de todas las categorías, y dice que en el caso de sociedades de personas, no son deducibles los montos retirados por los socios, en concepto de intereses de capital invertido a cuenta de utilidades, sueldos, otros retiros a cuenta de utilidades. Pero la mecánica es que si están descontados en la utilidad impositiva de la sociedad, no los vamos a impugnar, sino que se debe adicionar a la participación de cada socio en el resultado impositivo obtenido dentro de la tercera categoría. Para que se entienda esto. Primero, este esquema es de aplicación solo para las sociedades de personas, Sociedades de personas. O sea que si estamos frente a una sociedad de capital del artículo 73, esto no aplica porque la sociedad es la que liquida el impuesto. Acá estamos hablando de sociedades de personas que tienen dentro de su resultado descontado, por ejemplo, sueldos de los socios. Entonces yo tengo el socio A, B y C. Al socio A
además es empleado, que puede ser, y le pago sueldos. Al socio B no tiene sueldos y el socio C tampoco tiene sueldos. ¿Sí? El socio A cobró en concepto de sueldos por el ejercicio 2025, este que veíamos recién el 30 de noviembre, cobró 8 millones en total en el año. Y esos 8 millones, que son sueldos que le pagó la sociedad, en la contabilidad de la sociedad, ¿cómo van a ser registrados? ¿Qué son? ¿Qué les parece? ¿Qué van a hacer en la contabilidad? ¿Qué hago con eso? Yo soy la sociedad y le pago sueldo. Son gastos. Entonces, ¿cómo liquidamos ganancias de la sociedad? Dijimos, voy a partir del resultado comercial. Supongamos que el resultado comercial de esa sociedad son una ganancia de 50 millones. ¿Sí? Esos 50 millones ya tienen descontado esos 8. Lo que me dice el artículo 92, inciso B, es que en este caso, en lugar, como no son deducibles, dice primero, no son deducibles, pero para no perjudicar a los otros, lo que vamos a hacer es, vamos a asignar, no lo vamos a impugnar acá a los 8 millones, le voy a distribuir a cada uno de ellos su parte, son 3, supongamos que esto tiene el 10% y esto tiene el 45, el 45, entonces va a quedar 5 millones y acá me van a quedar 50, 45, bueno, 22.500 cada uno, ¿sí? Eso le asigno. Y al socio A, que es el que recibió el sueldo, le voy a sumar a su participación los 8 millones de sueldo. O sea que para el socio A, que es el único que cobró sueldo, ese sueldo no es de cuarta, sino que se considera mayor participación de terceros. Por eso acá, al socio A, si bien la participación del resultado contable son 5 millones, como tiene sueldos de esta sociedad de personas, lo voy a agregar en definitiva como una renta más y su renta de tercera va a ser de 13. En lugar de declarar 5 de tercera y 8 de cuarta, va a ser 13 de tercera. La idea de esta situación es evitar, a través de estas figuras, bajar la renta y tributar mucho más beneficioso. Entonces, no, lo saco de la tercera y me lo llevo a la cuarta. Haz lo que quieras contablemente, pero después eso me lo tenés que devolver y tributar como mayor participación, es como si le hubieras sacado plata a cuenta del ICI. ¿Se entiende? Una forma indirecta de sacar ese retiro, digamos, en concepto de sueldos o algún otro retiro. Adjudicación de bienes en caso de disolución de sociedades, artículos 132 y 133 del decreto. En definitiva, lo que me dice la ley es que en el caso de las sociedades de personas, cuando yo estoy disolviendo una sociedad o reduciendo su capital o haciendo retiros, de la misma manera que hablábamos antes del autoconsumo, este tipo de adjudicaciones de bienes, ya sea por disolución, se consideran ventas. Igual que decíamos recién, ¿a qué valor? Al valor en plaza al momento de la adjudicación. Es decir, básicamente, ¿cuánto cuesta o cuál es el precio de venta en plaza a ese momento de la adjudicación? Esto es muy común en el caso de cuando se cierran las empresas y queda un capital que hay que distribuir, hay que asignar. Desde la sociedad, vamos a ver que después que son sujetos pasivos durante mucho tiempo, que no solamente porque cerremos el negocio, sino que hasta que no están completamente liquidadas, los sujetos de la tercera siguen siendo contribuyentes. Por lo tanto, todo ese tipo de asignaciones de bienes están grabadas y hay que fijarle un valor de venta, aunque sea distribución entre los socios. En el caso de las empresas unipersonales, se entiende, acá el decreto reglamentario le pone un plazo objetivo de 2 años, ¿qué significa esto? Significa que si yo desde la última operación que hago como sujeto de la tercera categoría, pasan más de 2 años hasta que yo, digamos, sigo teniendo esos bienes y no hice nada, se entiende que la disposición de esos bienes después de transcurridos los 2 años ya no están afectados a la tercera categoría. Entonces es como que ahí lo puedo pasar al patrimonio de la persona, estamos hablando de empresas unipersonales. Imaginemos el señor que era
contador, dijimos médico, y tenía un comercio, lo cierra al comercio y le quedan un montón de instalaciones. ¿Qué hace con eso? Por más que esté cerrado y las vende o se las lleva a la casa, son ventas. Y tiene que seguir pagando ganancias por terceros. Ahora, si las tiene paradas y pasan más de 2 años y se las lleva a la casa, como ese tiempo es objetivo, esa disposición de esos bienes ya no estaría alcanzada para la empresa de persona. Porque es como presumir que ya está, es un tiempo de decir, mira, ya no hizo nada, está disponiendo de lo que le quedó y no está ganando plata con eso. ¿Está bien? En general, nadie espera tanto tiempo para realizar los bienes. Quien guarda 2 años algo que pierde valor, nada más. ¿Sí? Entonces, en beneficio del contribuyente. Bien. ¿Estamos hasta acá? Bien. Gasto necesario. Vamos a hablar un poquito de qué nos podemos restar para los sujetos de la tercera. Como siempre decimos, arrancamos por el concepto general de gasto necesario del artículo 83 de la ley, en donde cuáles son los gastos que se consideran necesarios a los fines de poder computarlos, los que sean vinculados al desarrollo de la actividad grabada, con el objeto de obtener, mantener, conservar la ganancia grabada. Cuando los gastos están vinculados indistintamente a mantener rentas grabadas, exentas y no grabadas, generadas por distintas fuentes, vamos a tener que proporcionar la parte deducible, porque no nos podemos computar gastos vinculados a rentas exentas o no grabadas. ¿Sí? Entonces, criterio general, gasto necesario, vinculado a la actividad grabada. Todo lo que, por más que sea necesario, pero está vinculado a una actividad exenta, lo voy a tener que calcular y sacar, y no puedo ver afectada mi renta grabada por gastos vinculados a rentas extras. ¿Está claro? Bien. Gastos inherentes, dice el artículo 91 de la ley, que son las rentas especiales de la tercera categoría, dice, deducible los gastos de demás erogaciones inherentes al giro del negocio, entendiéndose como tales, toda erogación efectuada en el negocio vinculada a su actividad. La verdad que para mí, este inciso está de más, que en realidad está diciendo lo mismo que me dice el 83, digamos. Son gastos necesarios vinculados al giro del negocio, con lo cual son deducibles. Gastos de organización, artículo 91, inciso C, dice que los gastos de organización me da la posibilidad de optar. Y dice lo siguiente: erogaciones relacionadas con la estructura de la sociedad, constitución, investigación, nuevos proyectos, etcétera, hasta la realización de la misma, se pueden imputar al primer ejercicio o amortizar en 5 años. ¿De qué me está hablando? Me está hablando de gastos que necesito básicamente para el funcionamiento de la sociedad, para ponerla en marcha. En general, los gastos de organización son muy fuertes en un momento determinado. Imaginemos cuando la empresa está empezando, que hacemos todas las inversiones iniciales. La remodelación de un edificio, las inversiones en cartelería, en instalaciones, todo lo que compramos para ponerlo en marcha. También puede ser en un momento determinado que se decide hacer un cambio de imagen, por ejemplo. Entonces, cambiamos todo, pintamos de nuevo, hacemos un montón de gastos que en definitiva, de alguna manera, podríamos decir que son una inversión, que la vamos a ir usando y la vamos a utilizar para toda la vida de la empresa. Por eso la ley, y esto es optativo, permite al contribuyente optar y tomar este gasto, gran gasto, que es importante, y puede afectarlo en el primer ejercicio. Contablemente siempre va a estar afectado en el ejercicio en el que realmente lo realizo. Pero si yo opto por esta posibilidad de dividirlo en 5 años, con una suerte de amortización, voy a tener que ir haciendo ajustes a la contabilidad porque estoy adoptando un criterio diferente. ¿Sí? ¿Y para qué haríamos esto? Si yo lo dejo, como está la contabilidad, en el primer año, ¿qué va a pasar ese año en general? Mi gasto va a ser muy grande y probablemente me genere un quebranto. ¿Está bien? Yo con los quebrantos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago con los quebrantos ordinarios? Lo puedo trasladar, pero tengo un tiempo o no. 5 años. Por eso,
la ley dice, bueno, mira, si querés, para no perder ese quebranto, podés dividirlo en 5 y de esta manera estiras la vida de ese quebranto. ¿Ah? Entonces, yo, si lo hago todo en el año 1, el año 5 lo perdí, en cambio, si lo hago en 5, tengo 5 más, digamos, para irlo de mí. ¿Está bien? Es optativo, lo puede decir cada contribuyente, y una opción, una alternativa que da la ley. Gastos incurridos en el extranjero. El artículo 91E pone alguna suerte de condición para poder computar los gastos que tenga una empresa realizados afuera. Y dice lo siguiente: admite la deducción de comisiones y gastos vinculados con exportaciones e importaciones de bienes. El artículo 84 de la ley admite la deducción de otros gastos realizados en el exterior vinculados a ganancia, pero en este caso dice, podrá admitirse su deducción de las ganancias si se demuestra debidamente que están destinados a obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. Con los gastos en el extranjero que no tengan que ver con importaciones y exportaciones, que son los que claramente no tenemos problema, la ley y el decreto pone restricciones de demostración de la verdadera afectación, además de la condición de que estén pagados. Entonces, yo, para poderme tomar un gasto realizado afuera, además de demostrar que está vinculado a rentas que generan ganancias grabadas acá, no afuera, acá, los tengo que haber pagado. Si no, no me los voy a poder comprar. ¿Tá? Es como proteger un poco la renta argentina. Ah, bien. Eso estaba acá. Bien. Gastos realizados en favor del personal. ¿Qué es esto? El artículo 91, también el F, dentro de las deducciones especiales de la tercera, le permite a estos sujetos deducir todo gasto de asistencia en favor de los empleados, tales como asistencia sanitaria, ayuda escolar, cultural, etc. Conforme al inciso G, también son deducibles los aportes efectuados en favor de empleados a planes de seguro de retiro privado y se aplica un índice de actualización. ¿Qué es esto? Esto recoge un poco lo que la jurisprudencia siempre defendió en cuanto a la posibilidad de computar gastos en favor del personal, entendiendo al personal como un recurso vital para la obtención de la renta. La estructura del recurso humano en cualquier empresa es lo que genera la posibilidad de obtener mayor cantidad de rentas grabadas. Entonces, los empleados no solamente es el salario, hay muchas empresas que utilizan otras medidas de incentivo, como aportes extras a coberturas médicas, como asistencia a los hijos a determinadas guarderías, clubes, etcétera. Entonces, siempre que estemos hablando de empleados y que sean cuestiones razonables, esos gastos debidamente documentados van a poder ser computados por las empresas en favor del personal. En el caso de los aportes de retiro privado, vamos a ver que tenemos un índice que la verdad que es un tope que quedó bastante bajo. Bueno, a partir de ahora ya sí se puede actualizar, pero podemos volver a tomar estos gastos en favor del personal que en algún momento habían sido bastante restringidos por el organismo porque entendía que no eran necesarios. Sin embargo, se demostró que sí lo son, porque mientras el personal está mejor, más colabora en la obtención de ganancias grabadas. Con lo cual, indirectamente, es un elemento muy importante a los fines de la ganancia y, en consecuencia, del impuesto. Finalmente, el gasto de representación. Gastos efectuados por la empresa para ser representada fuera del ámbito o para mantener su posición en el mercado, incluidos viajes, agasajos, etcétera, son deducibles por las empresas cuando sean efectivamente realizados y debidamente acreditados y tienen un límite de una suma equivalente al 1,5% de total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio fiscal, inciso H del artículo 93. Primera gran definición, estamos hablando de gasto de representación, no de gasto de publicidad. El gasto de publicidad no está en ninguna parte de la ley, está en el 91, porque en realidad es un gasto necesario. Hablamos de gasto de publicidad, todo aquel gasto de destino masivo, ¿sí? Si alguien hace propaganda en la televisión, en la radio, en algún otro medio, bueno, en las redes hoy, eso es publicidad. Todo lo que tiene que ver con gasto publicitario es un gasto necesario, ¿sí?
necesario para generar mayor renta y mayor impuesto. Con lo cual, el gasto de publicidad no tiene ningún tipo de restricción, en la medida que sea publicidad de la actividad que estoy desarrollando. Es decir, yo como empresa vendo computadoras, mi hijo vende muebles y yo le pago la publicidad de la venta de muebles, no tiene nada que ver con los niños. Eso sí no lo voy a poder tomar. ¿Entiendes? Pero toda la publicidad que yo haga para la venta de mi actividad, que es venta de computadoras, es un gasto necesario y es computadora. Eso no entra por ahí. Acá estamos hablando de otro concepto, gastos de representación, que son gastos más acotados que tienen que ver con determinados eventos o erogaciones puntuales que sí hay que documentar y demostrar que son para lograr el posicionamiento de mercados, especiales, agasajos con determinados proveedores, presentaciones puntuales en algunos eventos. ¿Cómo logro yo posicionar en nuevos mercados a la empresa? ¿Tá? Esto también es un concepto bastante subjetivo, por eso un poco la ley dice, incluidos viajes, agasajos, obsequios. Bueno, acá hay que tener cuidado con los límites, ¿no? Entonces, digo, mira, este es un gasto de representación, le pagué el viaje a mi socio con toda la familia, cuidado, ¿tá? Entonces estamos hablando de gastos que vamos a tener que demostrar por qué entendemos que son gastos de representación, o sea, qué hemos logrado a través de esa erogación, qué hemos querido, cómo hemos ido a representar nuestra empresa para ganar mayores rentas y pagar mayor impuestos, básicamente. ¿Sí? Sí. Sí, podría ser, de alguno de los integrantes podría ser. Yo diría que eso más que representación sería un gasto necesario. Suponte que vos, qué sé yo, te dedicás a la tecnología y hay congresos, van a ir a tomar capacitación. Yo me parece que no sería gasto de representación, sería más, eh, digamos, algo que vos viajas de pronto a presentar algo vos por ahí, podría ser, ¿entendés? Por eso a veces no es simple definir qué es el gasto de representación. Lo que tiene que quedar claro es que no es publicidad, ¿sí? Eso no tenemos problema. Y si es representación, voy a tener que acreditar la vinculación y por qué entiendo que es gasto de representación. Y superado esos obstáculos, no es libre, se tiene un tope. ¿Cuál es el tope? Voy a poder computar este gasto de representación en ganancia, más allá de lo que haya hecho en contabilidad, que lo voy a computar, lo voy a considerar como gasto. Voy a poder deducir en ganancias hasta el 1%, dice el 1,5% del total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio fiscal, por el que corresponde el gasto. Entonces estamos hablando de un tope vinculado con las remuneraciones y no devengadas, pagadas. ¿Ven? Entonces voy a agarrar el total de remuneraciones efectivamente pagadas en el ejercicio fiscal, por ejemplo 2025, por el 1,5%, y ese va a ser el monto máximo que voy a poder computar en el impuesto a las ganancias por este concepto de gasto de representación. Supongamos que yo gasté 50 millones de pesos y el tope me da 10, yo contablemente voy a haber registrado los 50 porque los gasté, pero para ganancias solo puedo tomar 10. Por eso, ¿qué hago? Y voy a devolver 40 que me estoy tomando de más, porque los 40 están en mi estado de resultados. ¿Se entiende? Ya ahí es donde vienen estos ajustes que decíamos. ¿Por qué? Y porque acá me está poniendo un tope. Pero yo en la contabilidad este tope no existe. Esto es una cuestión fiscal, ¿no? ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí, sí. Tienen un tope. No, el favor personal no. Lo que tienen tope son, digamos, esta parte. Los de los aportes a seguro de retiro privado. Eso tiene tope. Los otros no. Los otros tienen que ver más con poder de que sean empleados y también la razonabilidad, no cualquier cosa. Bien, creo que este sí es lo último. Simplemente adelantar el tema de ajuste por inflación, que después hay un capítulo específico. El título de ajuste por inflación, que se retoma en el año 98, perdón, 2018, en el 2018, casi cuando se acordó en 98, monotributo. En el 2018, vamos a ver que a partir de ese año volvemos a calcular el ajuste por inflación. El ajuste por inflación está en el título sexto de la ley, tiene dos partes, una que es estática y tiene que ver con
actualizar los valores históricos de nuestros balances, digamos. Cuidado, esto es simplemente una mención, después es todo un capítulo de ajuste por inflación, pero como lo vamos a mencionar y forma parte de uno de los ajustes, sepamos que siempre que estamos frente a un sujeto de la tercera, ese sujeto, para determinar su resultado impositivo, necesariamente debe practicar el ajuste por inflación impositivo. Por eso es que cuando yo le decía el esquema de liquidación que partíamos del resultado contable, como vamos a partir de un resultado contable ajustado por la contabilidad, la ley de ganancias tiene su propia mecánica de ajuste de inflación. Entonces, hay que anular el impacto del ajuste por inflación contable, ¿está? Nosotros vamos a partir de un ajuste, perdón, de un balance ajustado, vamos a anular el ajuste por inflación contable, el primer ajuste que yo diría que tenemos que hacer, además de devolver el impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque después vamos a calcular un ajuste por inflación propio que está en la ley de ganancias. Tiene su propia mecánica de liquidación, ¿está bien? Entonces, todo a partir de ahora, todo lo que sea tercera y después en particular el cálculo, todos los sujetos de la tercera, sí o sí vamos a tener que hacer el cálculo de ajuste por inflación para llegar a determinar el resultado impositivo. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Lo visto hasta hoy? ¿No? Bueno, los dejo entonces y nos vemos el miércoles. ¿En la casa alguna duda? ¿No? No, profe, gracias. Bueno, gracias, chicos. Nos vemos el miércoles.